a los pobres y menesterosos, a los negros de mi patria, a los indios, a los cholos, a los suburbanos que por una volquetada de cascajo pasan penurias y dolores, a aquellos que tienen que rezar diariamente el Padre Nuestro de Gabriela Mistral. Padre nuestro que estás en los cielos, ¿por qué te olvidaste de mí? Abdalá Bucaram Ortiz fue presidente de Ecuador por 6 meses, entre agosto de 1996 y febrero de 1997. Pero siempre será recordado por haber saboteado su propio mandato y además por haber tumbado 8 años después a otro presidente en el año 2005. Esta es su historia. Nació en la ciudad de Guayaquil el 4 de febrero de 1952. Es hijo del inmigrante libanés Jacobo Bucaram y sobrino de Asad Bucaram. Recordado por su peculiar bigote, que algunos lo asociaban a Charles Chaplin y a la mayoría a Adolf Hitler. Tenía para muchos un aspecto siniestro. En una entrevista le preguntaron acerca de su peculiar bigote y afirmó que siempre ha sido demócrata y que ha luchado y luchará por la democracia, pero que hay que reconocer que Hitler hizo cosas buenas como las SS, que fueron muy eficaces. Bucaram, con el Partido de Democracia Popular, pudo impulsar a la presidencia a Jaime Roldós, el primer presidente desde el retorno a la democracia en el año 1978. Roldós falleció en el año 1980 en un accidente aéreo junto a su esposa Marta Bucaram, hermana de Abdalá. Falleció dejando el legado del retorno al sistema democrático en nuestro país tras cerca de una década de dictaduras civiles y militares. Sobre la tragedia de los esposos Roldós Bucaram se fundó el PRE. Pero hay una esperanza, la fuerza de los pobres. Con el apoyo del PRE, Bucaram ganó las elecciones municipales de Guayaquil y se convirtió en alcalde de la ciudad portuaria el 29 de enero de 1984. Poco después, en noviembre del mismo año, fue condenado a 4 días de prisión por injurias a las Fuerzas Armadas del Ecuador. A causa de esa condena, decidió autoexiliarse en Panamá. Bucaram volvió al Ecuador en el año 1987. Se postuló a la presidencia, pero fue derrotado por Rodrigo Borja. Bucaram tuvo que buscar asilo nuevamente en Panamá en el año 1988, al tener una orden de arresto que se había reactivado tras las elecciones. Con un 53.5% se impuso Borja sobre Bucaram, quien alcanzaba un 46.4%. Y con ese resultado habría un camino en la política nacional de la que sería protagonista durante la próxima década. En el 1990, durante la presidencia de Rodrigo Borja, el opositor Bloque Roldosista impulsó la amnistía a Bucaram en el Congreso Nacional. El debate legislativo provocó una violenta pelea entre los legisladores roldosistas y otros, dejando herido a Yamil Maguad, Vladimiro Álvarez y Alberto Dají, que recibieron en sus cejas y boca el golpe de un cenicero lanzado por la precisa puntería del legislador líder Bello Padilla. ¿Qué han hecho? Siéntese. Hace la cabeza. Tranquilo. Véngase acá. Diputado, fue atacado por la espalda al parecer. Fui atacado por la espalda por un diputado del PRE. Mientras yo me encontraba mirando hacia esa zona, me atacó por atrás y me dio un trompón que ustedes lo pueden apreciar.
La amnistía a Bucaram no prosperó, pero pudo regresar al país en el año 1990. Ya para el año 1992 se postuló nuevamente a la presidencia y alcanzó un sorprendente tercer lugar a 3 puntos del segundo finalista. La disputa de ese año enfrentó por primera y única vez a dos socialcristianos, Sixto Durán Ballén y Jaime Nebot. Bucaram obtuvo el 22% de los votos válidos. Abdalá sembró esperanzas en millones de ecuatorianas y ecuatorianos, los más pobres, afianzado por su facilidad de palabra y un cambio de imagen que aparentaba madurez política. Esta vez Bucaram pudo quedarse y desplegar una ingeniosa campaña política en contra de los partidos políticos dominantes, las élites económicas, la banca y los medios de comunicación. Los socialcristianos creyeron equivocadamente que el sobreseimiento a Bucaram les beneficiaba, que un populista en la carrera presidencial conseguiría dividir los votos de la izquierda y que pavimentaría el ascenso a la presidencia de Jaime Nebot, el delfín de León Febres Cordero, pero estaban muy equivocados. Bucaram recorrió todo el país con un discurso de fractura entre buenos y malos, que enfrentaba a los ricos contra los pobres y a la patria contra la antipatria. Fue entonces cuando el populista dio la sorpresa y se metió en el balotaje en el segundo lugar, a un punto del primero, y con el 26% de los votos válidos, dejando atrás al socialdemócrata e indigenista Freddy Ehlers, un conocido conductor de televisión, que consiguió el 21% de los votos válidos. Con los resultados, Nebot tal vez se sintió ganador e incluso se fue de vacaciones a Madrid, mientras Bucaram al día siguiente continuó con sus recorridos. A los roldosistas les costó poco conseguir el apoyo de toda la izquierda socialista para alzarse con el triunfo un 7 de julio de 1996, el 55% de los votos válidos y a una distancia de 10 puntos de Nebot, quien decepcionado prometió hacer con Guayaquil lo que el país le negó hacer con Ecuador. Tal como lo hicieron en la tarima, los ahora mandatarios danzaron frenéticamente con la satisfacción del triunfo y el placer del poder. Luego de la resaca de la celebración, cuando ya habían comprendido que sí, que ahora estaban en el solio presidencial, Bucaram y su gabinete se aprestaban a tomar las primeras medidas de gobierno. Bucaram hizo una pésima presidencia en términos formales, aunque inauguró un estilo de hacer política que luego imitarían otros presidentes. El espectáculo que ofrecía en los mítines de cierre de campaña en barrios populares de Guayaquil era algo más que bochornoso para quien aspiraba a asumir la presidencia. Él bailó, cantó, insultó y hasta contaba chistes subidos de tono. Aunque las protestas contra Bucaram se originaron en su programa económico, su estilo de gobernar errático y ostentoso también había disgustado y avergonzado a muchos ecuatorianos. Desde antes de comenzar su mandato, el presidente Bucaram empezó su comportamiento poco acorde con la dignidad que representaba. El 5 de agosto viajó a Estados Unidos a buscar inversión en el país con una comitiva de 70 personas, compuesta por amigos, familiares y futbolistas. El 8 de septiembre grabó un disco compacto intitulado Un loco que ama y afirmó sentirse como Julio Iglesias. Si no soy así, yo no sé. A petición del pueblo, según él, cantó en la elección de Reina del Banano en Machala. El 23 de septiembre organizó una subasta televisada para cortarse su bigote. Soy el loco 000, totalmente Rambo, dijo cuando iba a volar uno de los supersónicos de nuestra Fuerza Aérea. Su
estilo de gobierno reveló una personalidad poco convencional que le atrajo bastantes críticas entre sus opositores y los medios de comunicación. Por esta razón fue bautizado como el Loco Bucaram. Uno de sus actos de gobierno más controvertidos fue a un mes de iniciado su mandato, cuando puso a la venta una marca de leche destinada a las clases populares, que bautizó como Abdalat, con su rostro impreso en las cajas y que se distribuiría a la mitad del precio oficial del alimento. En un afán ególatra y de culto a su imagen, llamó Abdalat a la leche popular. Pretendió crear el Abdalafono, Abdalagua, todo con su nombre. Tras 113 días de espera, anunció su agenda económica. Fue acusado de contratar con sobreprecios la entrega gratuita de útiles escolares y de desayunos infantiles llamado Proyecto Mochila Escolar, además de que usó irregularmente los fondos reservados de la presidencia. Mientras fue presidente del Ecuador, también se desempeñó como presidente del Barcelona de Guayaquil, el equipo de fútbol más popular del Ecuador, y prometió traer a Diego Armando Maradona para que juegue en el equipo. Fue acusado de corrupción, malversación de fondos públicos y de nepotismo. El 6 de febrero de 1997, una mayoría liderada por el Partido Social Cristiano y otros, quienes sumaban 44 de los 82 votos posibles, declararon vacante el puesto de presidente por incapacidad mental, causal establecida en la Constitución del Ecuador. Debido a los juicios en su contra, Bucaram solicitó asilo político al gobierno panameño. Además, a esto se suma el revuelo que hubo sobre una denuncia de que el hijo mayor de Bucaram, Jacobito, había reunido su primer $1.000.000 en solo 5 meses de trabajo. Que el obeso muchacho había producido en el Hotel Crespo de Cuenca. También se dijo que celebró con sus amigos la consecución del primer $1.000.000 obtenido, según las lenguas de la aduana paralela. Hecho ratificado por los pepudos, quienes declararon que para el presidente salían de la aduana 300 millones de sucres diarios. Los escándalos lo persiguieron desde que entró en el mundo político. Hombre de actitudes poco corteses, adicto a las poses y a los discursos en lugares comunes. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? En el año 2002, el edecán de Abdalá Bucaram se convirtió en presidente. Lucio Gutiérrez ascendió a la primera magistratura ecuatoriana tras liderar en el año 2000 el golpe de estado militar al presidente Yamil Mahuad, artífice de la dolarización en Ecuador. Para el año 2004, el presidente Lucio Gutiérrez enfrentó un trámite legislativo para destituirlo. Buscando evitar este procedimiento, Gutiérrez pactó con Bucaram para utilizar los votos roldosistas del PRE y de otros partidos afines, como el del magnate bananero Álvaro Noboa, antiguo presidenciable del PRE. Así se destituyó a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y se anularon todos los juicios contra Bucaram el 1 de abril del 2005. Ese mismo día, Bucaram llegó en helicóptero a la ciudad de Guayaquil y avanzó en una camioneta a una tribuna en donde se habría organizado un mitin. Durante su primera concentración política, después de 8 años de ausencia, aseguró que iniciaría la revolución bolivariana en Ecuador, que imitaría el modelo del presidente venezolano Hugo Chávez y que convocaría a una Asamblea Nacional Constituyente. La gente se enfureció en las calles de Quito y obligaron a Gutiérrez a que anulara la decisión, destituyera a los magistrados y restituyera los juicios en contra de Abdalá Bucaram. El presidente Gutiérrez intentó rectificar la situación, pero ya era tarde y poco después fue destituido por la misma mayoría que impulsó el juicio político en su contra. Bucaram perdió inmediatamente la protección y tuvo que abandonar el país, nuevamente con rumbo a Panamá, a un cuarto y último exilio que se
prolongaría hasta el año 2017. Todo esto sucedió mientras se desplegaba un intenso operativo de búsqueda policial por todo el país. En abril de 2017, durante el gobierno de Rafael Correa, la Corte Nacional de Justicia declaró la prescripción de los 2 juicios de peculado que afrontaba Bucaram. Al haber transcurrido el tiempo máximo de la pena de 20 años, siendo anulada también la orden de captura que pesaba en su contra. La llegada a Guayaquil del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz generó la expectativa de cientos de personas que llegaron hasta el sector de la Octava y la Che en el Cisne 2 para recibirlo tras sus años de permanencia en Panamá. El 15 de junio del año 2017, Abdalá Bucaram llegó a la ciudad de Guayaquil en un vuelo privado y 2 días después protagonizó un mitin de bienvenida en el suburbio de Guayaquil. Allí agradeció al sucesor de Correa, el electo presidente Lenín Moreno. Actualmente, Abdalá Bucaram ha insinuado la posibilidad de participar en las elecciones presidenciales del 2025. En cuanto a su elegibilidad, es importante destacar que Bucaram no ha sido inhabilitado políticamente, un requisito fundamental para una posible candidatura. Sin embargo, su trayectoria política se ha visto manchada por denuncias que involucran tanto a él como a su círculo familiar. Por ejemplo, hasta el 2020 enfrentaba investigaciones por presunto tráfico de bienes y armas. Además, sus hijos, los hermanos Bucaram Puley, fueron objeto de investigaciones por la supuesta manipulación de precios en la compra y venta de insumos médicos al Seguro Social. Durante la pandemia, a esta investigación también se le incluyó a su nuera Gabriela Pazmiño. Abdalá Bucaram, expresidente de Ecuador, ha sido detenido durante la madrugada de este miércoles junto a 2 agentes de tránsito del municipio de Quito. La prensa local ha transmitido imágenes de la Policía Nacional del momento en que ingresa en el domicilio de Bucaram en Guayaquil para detenerlo y trasladarlo posteriormente para la realización de la respectiva valoración médica. Según la Fiscalía General del Estado, al expresidente ecuatoriano se le investiga por su supuesta participación en delincuencia organizada. En esta era, los políticos ya no solo buscan votos a través de meeting o obsequiando camisetas en barrios populares, sino que ahora lo hacen a través de las redes sociales. Fue así como aumentó su popularidad y la mantiene hasta el momento el actual presidente Daniel Noboa y algunos políticos como lo son Rafael Correa o Jan Topic, quienes su principal plataforma para conectar con los jóvenes sería TikTok. Por lo tanto, Abdalá no se ha quedado atrás y su conexión con el pueblo ecuatoriano se mantiene. Él lo ha logrado ya que ha buscado la manera de innovarse y llegar al público. Actualmente realiza lives en redes sociales, especialmente en Twitch, donde se lo ha visto recientemente haciendo gameplays de videojuegos del momento, captando así la atención de jóvenes, quienes han creado en Abdalá un ícono, ya que son ellos los que promueven sus frases, memes y hasta crean mercancía con su rostro. Todo esto ha dado como resultado una especie de limpieza en la imagen de tanto Abdalá como la de su familia, ya que usualmente en las redes sociales, tanto él como sus hijos y nietos recibían muchos comentarios negativos, pero actualmente son tratados con cariño. Pero de todas formas, aún no son inexistentes los comentarios de desprecio o recordando todo lo negativo que respecta con la familia Bucaram Puley. Por último, en caso de presentarse como candidato, la incógnita sería bajo qué plataforma política lo haría, ya que su partido político, Fuerza EC, ya no está en funcionamiento. El TCE ratificó la eliminación del partido Fuerza Ecuador el 7 de marzo del 2002, tras negar el último recurso presentado por la organización. Pero como siempre, me gustaría saber qué piensas tú. Déjamelo saber en la parte de los comentarios.